Bien, amigos, vamos a conversar con dos jóvenes, Nelson Carvajal Lluveres y Joan Novoa. Carvajal Lluveres es hijo de una amiga querida que es una ejecutiva de Impostdom. Él es psicólogo, igual que Joan Novoa, que es psicólogo clínico, pero ellos no vienen a hablar de psicología clínica, sino de un fenómeno que tiene para nosotros mucha importancia, que es el tránsito y el transporte en la República Dominicana. Visto naturalmente por dos psicólogos que han ido más allá de su profesión y parece que tienen proyectos concretos. Me voy a tomar unos minutos en motivar el por qué hemos iniciado participaciones de sectores que nos han hablado de transporte y de tránsito. Tuvimos aquí a Antonio Marte, legislador, senador, empresario de transporte, sindicalista. Y hoy tenemos estos dos jóvenes, que es otro aspecto. ¿Por qué es importante? Primero, el problema de tránsito, mortalidad, que hoy un médico nos dice que es la primera causa de cirugía en neurocirugía, el accidente de tránsito. Nos lo dijo un ortopedista aquí. Segundo, la primera excusa para llegar tarde a los trabajos, un tapón. Ayer mismo, una persona que vive en Las Palmas de Herrera discutió un salario para trabajar en zona colonial y calculó con el que le estaba ofreciendo el trabajo 1.400 pesos diarios. Iba a ganar la persona. Cuando calculó el pasaje desde Buenos Aires de Herrera a la calle Mercedes, resultó que entre el pasaje de ida y vuelta, 6 días a la semana y un almuerzo con un café, no le convenía el sueldo, le resultaba más económico quedarse en su casa sin trabajar. Entonces, hemos hablado de la posibilidad de que las empresas que tienen muchas sucursales, como bancos, como tiendas, que ubiquen sus empleados en los lugares que le queden más cerca a las sucursales, que no es justo que una persona que viva en Los Minas sea el cajero del Banco Popular en Herrera. Se habla de que eso se soluciona utilizando más el transporte público. Todavía el transporte público y las rutas alimentadoras no son suficientes. Aquí el Uber y el motoconcho ha sustituido al transporte regular y ha sustituido el concho y hasta el taxi. El Uber sustituyó al taxi. Tenemos en justicia
personas que eran encargadas de Intran. Una persona que tiene a su cargo la expedición de la licencia de conducir de los vehículos de motor. Cuando usted va a tránsito y ve, ahí no dice tránsito, ahí dice de color. Es una empresa privada del señor que está bajo palabra. Y está aplicando para la cédula personal de identidad. Entonces, todas esas cosas, independientemente de lo que cueste el transporte, del problema de los motores, del problema de que un motoconcho hace 4,000 pesos en un día, del problema de que aquí en la República Dominicana no hay horas en que no haya tapones, es a todas horas. Tomarse desde Arroyo Hondo a Naco a las 4 de la mañana son 6 minutos y a las 7 de la mañana es hora y media, el mismo trayecto. Sí. Entonces aquí hay un problema, que impidan la importación de vehículos de lujo. No, porque esa es una fuente de ingresos del fisco. Que le pongan número al casco y que le pongan doble licencia a los motoconchistas. Le pueden poner lo que sea, pero sigue siendo el motor el elemento más rápido para moverse. Yo conozco gente que tienen un Cadillac, dejan el Cadillac y se encaraman en la cola de un motor. Sí. Entonces, todo esto y 1000 cosas más, yo las puedo mencionar, pero no porque me la contaron. Y yo quiero ahora dejar que Carlos converse con Nelson Carvajal, Joan Novoa, y que ellos nos traten por parte el tema del transporte, comenzando por un tema viejo. En el año 1969, nosotros imprimimos una revista que decía: en caso de emergencia no me lleven al Darío Contreras, porque el Darío Contreras era el primer lugar y el único en que se llevaban los accidentes de tránsito. Ahí había un policía que le buscaba un abogado a la persona que llegaba. Era el combo completo. El policía buscaba el abogado. Señores. El Darío Contreras era la casa del conductor. Exacto. Así. Queríamos preguntarle. Sí. ¿Hay alguna forma de mejorar esa situación y de disminuir la mortalidad en el tránsito? Adelante. Bueno. Gracias por estar aquí. Gracias por la... de orden. Yo creo que primero hay que partir de qué se tiene, ¿no? Y a raíz de qué se tiene es ver qué nos presentan los datos. Y un problema que Joan y yo nos hemos encontrado es que, pues, la raíz de los datos, al final lo que nos deja claro es que siembra más dudas que certidumbre. ¿Por qué digo esto? A raíz de la investigación que hemos hecho y ir buscando datos y trabajando con diferentes organizaciones, nos dimos cuenta de que todavía no hay un consenso a la hora de dejar claro cuáles son los datos correctos e incorrectos. Me explico. El ONE, o la Oficina Nacional de Estadística, tiene una serie de datos con los que en este caso hemos trabajado. De igual forma, la DGCET tiene unos datos que se parecen o son muy similares a los que presenta el ONE. Hay una pequeña desviación entre unos 5 y 10 casos por año. Sin embargo, el Intran, que bueno, pues los reportes constantes que hace, pues mantiene unos datos que están por encima. Y cuando digo por encima, pues estamos hablando de una diferencia de quizá unos 900 a 1000 casos por año. O sea, lo que si el ONE te dice que, por ejemplo, para el 2024 hubo 2.164 fallecidos, que ese es el dato que dio la DGCET y el ONE, el Intran dice que hubo más de 3.100, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí habría que decir, ok,
Si tenemos unos datos incorrectos, ¿cómo podemos entonces desarrollar una estrategia correcta? ¿No, yo? Ujú, sí. Exactamente. Entonces, pero vamos a ver, vámonos a la fuente de información de cada institución. Por ejemplo, la Oficina Nacional de Estadística, entiendo que todo lo que consigue lo consigue a través de las encuestas y a través de un censo. Pero obtiene una radiografía del momento, no quizás la evolución y el crecimiento. Entonces, ¿hay algo de eso tiene que ver? Es decir, la fuente de información de cada uno. ¿O es que cada institución, aunque estén trabajando para un mismo propósito, están haciendo sus estudios independientes? Eso es lo que nosotros queremos apostar, a que no sean independientes, a que haya una intercomunicación entre cada una de las instituciones, porque en la medida en que una institución está diciendo una cosa y la otra está diciendo otra, no vamos a tener respuestas acertadas. Pero lo problemático de eso es, aparte de las respuestas acertadas, es que hay un gasto económico en respuestas que quizás no están atendiendo a un problema que en algún caso podría ser real y en otro no. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos datos certeros, vamos a poder disminuir la probabilidad del error y aumentar la probabilidad de la certeza de que lo que vamos a hacer va a funcionar. ¿Podría haber un subregistro, podríamos decir, una metodología errada en cuanto a obtener las informaciones de lo que pasa realmente con el tránsito? Yo sigo insistiendo, validar una y otra institución entre sí. Sí. O sea, eso es lo que, una de las propuestas que nosotros tenemos es que pueda haber esa comunicación interinstitucional. Ya tenemos una experiencia en cuanto al Centro de Operaciones de Emergencia que dijeron, ok, señores, antes de decir una cifra, vamos a juntarnos policía, Cruz Roja, Fuerza Civil, o sea, que Defensa Civil, que bien podría hacerse entonces. ¿Cómo están usando ustedes esas informaciones para hacer las proyecciones del comportamiento del tránsito? Claro, bien. Dentro de lo que tiene la base de datos del ONE, que tiene un registro del 2007 hasta el 2023, pues entonces lo que hicimos fue en un momento pues analizar todos esos datos, ¿no? Y darnos cuenta de que, por ejemplo, el 87% de personas involucradas en accidentes mortales son hombres. Son cosas que se han podido señalar, ¿no? El 63% de las personas involucradas conducen una motocicleta, ¿no? Y cabe señalar que para el 2024, 3.5 millones de los 6.1 millones de vehículos en el país son motocicletas. O sea, que multiplica un montón la cantidad de automóviles que hay, por ejemplo, en el distrito, por ejemplo. Sí. Entonces, a raíz de ver todas esas cosas... Espérate, es que esas son cifras que no se pueden dar tan rápido. El parque vehicular de República Dominicana, motores, carros, camiones, ¿cuánto ustedes estiman que hay? Bueno, el último dato ofrecido por la DGI para diciembre del 2024 rondaba los 6.194.000. 6.200.000. Pues sí. Okay. 200.000, de esos correcto. 6 millones, ¿cuántos son motores? 3.5 millones. 3.5 millones. La mitad de 3 los millones y medio. ya de motores. ¿Y cuántos son de esos otros 3, o más o menos, vehículos pesados? Bueno, vehículos de carga Exacto. como tal, puedo decir que como vehículos de carga, solamente en el Distrito Nacional hay unos 200.000, solamente en el distrito. Pero a nivel nacional, sí le puedo decir que entre el 2018 y 2019, los vehículos de carga superaban la cantidad de jipetas a nivel nacional. Sin embargo, luego del 2020 ya la cantidad de jipetas se ha elevado por encima de los 700.000 y la cantidad de vehículos de carga se queda alrededor del 500.000. De esos números, yo sé que no los tiene nadie. ¿Cuántos de esos 6.2, verdad? 6.2. Están dedicados a transporte público? Bueno, ese dato ya ahí no lo tengo con certeza, porque por ejemplo en la información que presenta la DGI, pues no están como tal diferenciado entre transporte público y transporte privado. Lo que sí, por ejemplo, recuerdo que dentro de las estadísticas que señala la cantidad de vehículos que pertenecen, ¿no?, a una persona jurídica, ¿no? No una persona física. Okay. Y está por encima del 1.000.000 de vehículos, la cantidad de vehículos asignados, ¿no?, que corresponde ya a una entidad, no a una persona física. Que son vehículos que son Mencionaste- considerarse que podrían ser vehículos de trabajo, porque o sea, básicamente. Sí, pero hay algo que él dijo, que aunque puede haber un pequeño porcentaje, se puede decir que la jipeta no es un instrumento de transporte público, ¿verdad? No. La jipeta se puede hablar que es un instrumento privado. Sí. Correcto.
y que se ha proliferado muchísimo. Sí, efectivamente. La Jipeta, como le decía, hasta el 2018-2019 era el cuarto lugar, vamos a decir, entre las 8 grandes categorías, pero ya se encuentra en el tercer lugar, siguiendo en lo que es el segundo lugar de automóviles y el primer lugar de vehículos de motor, como son las motocicletas. El vehículo, es interesante también, estamos hablando acerca de los vehículos de carga, de los vehículos que muchas veces Pesado. se culpa a vehículos pesados de ser causantes de accidentes. Entonces, en cuanto a los estudios que has realizado, se ha determinado que existe poca responsabilidad de los vehículos de carga en la mortalidad en el transporte. A ver, tomando en cuenta como la base de datos del ONE, no es que hay en sí esa diferenciación de si el vehículo que estuvo involucrado, digamos, era un sedán o era quizá un vehículo de carga y tal. Una petana. Sí, lo que sí resulta resaltante o que llama la atención es que en los dos primeros lugares, cuando se señala lo que es el medio de transporte que conducía a la persona accidentada, se encuentra que más del 60% son motocicletas y en segundo lugar casi un 20% es el peatón. Si tú oyes en la calle, Carlos, expresiones dicen, los patanistas son unos abusadores y los motoconchistas, la gente de los motores no tienen ley. Esa pregunta que se hace uno, realmente dicen es que son adictos, son alcohólicos, usan droga, los patanistas jóvenes que nunca se... Pregunta realmente, la mayoría de los accidentes ocurren a los motoristas y son ellos los culpables. Es importante destacar, se hizo un estudio en Argentina donde se involucraron 6.000, me parece, accidentes. De eso se tomó en cuenta que el 89.5% de los accidentes de tránsito tenían que ver con aspectos del conductor. El 8.8% tenían que ver con asuntos del contexto, o sea, cómo estaba la calle. Y el resto tan solo tenían que ver con asuntos del carro, lo cual ya va apuntando a lo que el señor Julito venía diciendo de hay una carga de responsabilidad en la persona que maneja. ¿Qué organismo aquí en el país se encarga de hacer ese estudio más profundo que usted está hablando? Es una muy buena pregunta. Por eso tenemos que Que remitirnos... no sea regular por un semáforo, no. Que estudia los resultados, cuánto herido, lo que tienen los neurocirujanos que te dicen, eso sí te dan los números. De que cuando lo llaman al Darío, ellos te dicen, ¿qué porcentaje de motor? De una vez te lo dice. ¿Quién es el encargado de las estadísticas? A ver, se supone que hay un portal llamado Datos Abiertos, sí, que ahí pues ciertas instituciones como es el Intran, la DGCET y instituciones públicas pues depositan, ¿no?, lo que son los resultados de algunos estudios. Ahí se supone que se debería encontrar ese tipo de resultados, ¿no? Porque es común escuchar y leer también en el periódico que el gasto que involucra atender a una persona accidentada a nivel anual se eleva a millones. O sea, creo que los propios médicos son los que señalan, creo que 3 o 4 hospitales en particular, lo que son el Darío Contreras, el Ney Arias y así, porque el gasto público que generan estas atenciones, sobre todo traumatológicas y ortopédicas, pues realmente se eleva a millones. Le quiero transmitir una experiencia que puede servir. En el año 1969, la licencia para conducir vehículos de motor, la primera licencia, la otorgaba Rentas Internas y tenía una comisión que estaba formada por un médico a nivel nacional, que era el que examinaba a todo el que aspiraba, tenía que venir a la capital a conducir, y 2 personas, uno de Rentas Internas y otro de la Policía de Tránsito, que se montaban en un vehículo y les realizaba en el barrio María Auxiliadora un examen práctico. Eso era lo que sé. Usted le daba 5 pesos a cada uno y usted tenía su licencia. Un día, el médico encargado que estaba en el Padre Villini le pidió un dinero a un agricultor que era analfabeto.
no se le daban certificados a los analfabetos. Y el hombre no tenía lo que le pidió el médico y le arrancó una cadena. El director de las rentas internas me llamó, me dijo, ¿tú estás en el Padre Villini? Digo yo, sí. ¿Tú me quieres un favor? Sí. Ven por aquí. Hazme un favor, hay una cola larga ahí en el Padre Villini. Examíname a esas personas con en estas condiciones. Cuando terminé, porque votaron al médico, se creó la comisión que creó la ley 241. ¿Qué la hicieron? Silverio Martínez, subdirector de tránsito, Arif Abud Abreu, y nombraron un médico que en ese momento era yo. Se creó la ley 241, se creó el examen médico, el examen teórico y el examen práctico. Se dividieron por categorías: conductor, chofer, conductor especial, y el médico era el primero. Visión, salud física y mental. Era un examen muy superficial, pero por lo menos tú sabías si la persona veía, si no veía. Se creó ahí, que lo creamos nosotros, uso indispensable de lentes para conducir. Se creó vehículos especiales para personas con problemas en las extremidades, que si tuviera controles se crearon algunas modalidades. Se creó también una modalidad de que alguna hora en la noche no podía conducir. En fin, se hicieron algunas cosas. Y se rechazaban a los que no sabían leer y escribir. Entonces, los aprobados iban al teórico. Bien, le digo porque ustedes son psicólogos y la salud mental es importante, tanto que existía una costumbre de que si tú te estabas con una enfermedad infecto-contagiosa, tú no podías manejar un carro público, pero tú podías manejar tu propio vehículo con tu familia. Podías ser conductor, pero no chofer. Chofer es profesional. Todo eso era importante. Ahora hay alguna distorsión con los motores. A veces teníamos problemas porque venía un pensionado de las Fuerzas Armadas y te decía, yo quiero mi licencia de civil. ¿Y por qué usted no tiene licencia de militar? Dice, porque yo estoy pensionado. ¿Y por qué lo pensionaron? Porque yo tengo una enfermedad. Entonces, déjeme ver su pensión. Inhabilidad física y mental, le ponía un médico. Pero nosotros no le podemos dar un certificado a una persona que un médico militar lo inhabilitó por problemas mentales. Pregunta, ¿andan circulando muchas personas con problemas psicológicos? Ok. Primero vamos a hablar de los factores psicológicos que pueden interferir en asuntos de manejo. Sí. Se ha visto que la impulsividad es un factor mediador de los accidentes de tránsito. Empecemos por eso, la impulsividad. Okay. Impulsividad que viene a partir de la agresividad. Esa conducción agresiva de estos conductores viene dada por esa agresividad. Entonces, tenemos eso. Hay otro tema que puede interferir bastante con los transportistas de carga pesada. ¿Qué pasa? Que ellos trabajan de noche usualmente. Y eso puede interferir con su ciclo de sueño, lo cual puede disminuir sus niveles de atención. Y no hemos estado hablando de los niveles de atención también, que es otra variable. El uso del celular, estar distraídos, etc. Entonces tenemos impulsividad, sueño, agresividad, atención, que son algunas variables que se han de tomar en cuenta. Pero digamos que hay muchísimas personas que no son diagnosticadas y que están manejando un vehículo. Entonces, si por ejemplo hay una persona que tiene TDAH
que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y no sabe que tiene esa condición, sus niveles de atención van a variar, lo cual lo puede llevar a cometer ese tipo de errores. O una persona que esté en una crisis de manía, en tema de bipolaridad. A los dos, no me contesten con monosílabos, pero no se alarguen mucho. Número uno, el problema se puede mejorar en la expedición de licencias de conducir. El problema se puede mejorar reduciendo el parque vehicular, impidiendo que entren tantos vehículos con tan pocas, es decir, mucho carro y poca calle o poca carretera, exceso de vehículos. Tercero, se puede mejorar con una campaña de educación o se puede mejorar con represión y cumplimiento de las leyes. Lo dejo con los 4 temas. Ok, lo voy a resumiendo. Primero, la conducta no se modifica tan solo con la represión. El castigo no es lo único que modifica la conducta. Y segundo, es importante la educación, pero una educación que sea efectiva y basada en las emociones. Las emociones son lo que nos van a permitir fijar el conocimiento. Por ejemplo, la vergüenza es un inhibidor de la conducta moral no aceptada. Entonces, si hay una correcta educación, nosotros vamos a mejorar bastante, porque no hacemos nada cambiando la estructura del sistema si las creencias que han generado ese sistema siguen igual. Hay Las algo 4 que- preguntas usted. ¿Por qué? Y me encanta, ¿no? Esta parte, sobre todo la última parte que hemos conversado. Piensa igual que él en todo. Sí, ya hemos llegado a un consenso, incluso llegamos a una frase con la que queríamos abrir, pero en este momento la vamos a utilizar para cerrar casi, ¿no? Que es que, claro, cuando tú eres docente o profesor, ¿no? Que trabajas con personas, tu finalidad es como educar al estudiante, ¿no? Que éste aprenda, no reprobarlo, ¿no? Y entonces aquí lo que hace el Estado, el sector público, en vez de intentar que el ciudadano aprenda a manejar, aprenda a comportarse en lo que es el automovilismo, no la conducción, preferimos entonces multarlo. ¿Por qué digo esto? Los últimos 15 Sí, pero mira, yo te voy a interrumpir. No, yo te voy a interrumpir. Yo no quería interrumpirte, pero Ok, tocaste el punto más importante que se puede tocar. No es justo que el Estado lo que le interese es la multa. Claro. Y que le esté dando incentivo al policía que no traiga 20 multas todos los días. Es decir, no le interesa más nada. Es decir, el déficit presupuestario que tenemos lo quieren llenar con una cantidad de multas y ese no es el objetivo. Eso produce más muerte. Tiene toda la razón. Tocaste un punto demasiado Porque en los delicado. últimos 15 años se han puesto más de 12.5 millones de multas. ¿En cuánto? En los últimos 15 años, desde 12 el 2010, se han puesto más de 2.5 millones de multas. Y este número se llegó incluso a elevar, sobre todo después de que se aprobó la ley 6317, porque cambió todo lo que es el sistema de multas, la clasificación que se tenía en cuenta, ¿no? Antes del 2017, la cantidad más alta anual rondaba los 500 o 600 mil. Después del 2017, para el 2022 solamente, se llegó a 2 millones de multas. Solamente en el 2022. Entonces, esto me recuerda a otro tema, que fue también que Joan y yo hemos conversado mucho. ¿Hasta qué punto podemos normalizar lo ridículo? ¿Hasta qué punto podemos hacer lo normal, lo cotidiano, lo que antes, o quizá en otra sociedad, es inmoral o va en contra de la ley? Porque todos sabemos la cantidad de multas, vamos a decir, que pudiese llevarse un conductor público, el no usar cinturón de seguridad, el hablar por teléfono, el estar distraído, Sí. el conducir bajo efecto de alcohol o ciertas drogas, que ya se ha comprobado que se han llevado conductores de ciertas paradas porque están bajo el consumo de alcohol, ¿no? Sin embargo, en cualquier momento o en cualquier esquina, a un conductor privado, cualquiera de nosotros aquí sentados, lo pueden multar o simplemente te pueden detener porque sí. Y me encanta lo que puse, ¿no?, en aquel ensayo que escribí que decía: te detienen hasta con esa tímida pero atemorizante pregunta para el conductor, que es: ¿no hay nada para los refrescos? O sea, ¿cómo vemos esa polaridad, ¿no? De que al que incumple todas las leyes, se lo pasan por alto, quizá no entra en conflicto con intereses políticos, pero al conductor privado lo toman en cuenta para todo, para cualquier multa. Bien, yo quiero, hasta ahora ustedes han contestado todo lo que nosotros le hemos preguntado. Yo quiero que ustedes se tomen el tiempo que deseen, cada uno.
diga, ¿qué ustedes quieren? ¿Qué ustedes creen que se puede hacer para mejorar? Porque no somos tontos y sabemos que de la noche a la mañana un problema de esta envergadura no se va a resolver. Y su descubrimiento más importante ¿Qué usted también cree y qué usted cree que se puede hacer en beneficio de mejorar? Fuera de meter preso a Verasgoico y a eso. Ok, lo primero es no ver a la conducta como... No ver la modificación de la conducta, en este caso estábamos hablando de la multa, No ha llegado nadie. como la única, el castigo como la única modificación de la conducta. Hay otras formas para cambiar la conducta. Un reforzador positivo, etcétera, etcétera. No me voy a explayar en ello, pero es sentarnos en la mesa a poder contemplar esas otras opciones que no sean el castigo como ¿Quiénes se deben de sentar en la mesa? en este caso la parte médica. No tan solo es necesario que se siente la parte que genere estructuras, que hace calles, que trabaja con datos. Exactamente. Sí. Y atender a los datos, porque los datos nos van a señalar un camino. Eso uno. Lo otro también, bastante importante, de los 2 a los 7 años, se trabaja con la conducta sociomoral. Ahí es donde se aprenden las reglas. Importantísimo, nuestra población está creciendo. ¿Qué estamos trabajando con estos niños de 2 a 7 años que están interiorizando las reglas sociomorales? Entonces, importantísimo trabajar en educación con respecto a la misma mediación de conflictos, tanto para niños como para adultos, porque el tema no es los vehículos, sino quienes lo manejan. Cuando yo tengo un choque de tránsito, ¿cuáles son las habilidades que yo tengo para mediar ese conflicto? No es que el carro chocó y ya, sino poder entrenar al ciudadano en ese tipo de habilidades también y en regulación emocional, que se hagan campañas, no tan solo para el uso de casco, sino cómo yo me puedo regular cuando estoy en el tránsito. Porque si a la agresividad te conduce a la impulsividad, en la medida en que yo me regulo, voy a disminuir la impulsividad. Sí, también tiene mucho que ver con la percepción de autoridad y si estamos en crisis en esa parte. Claro, en efecto, las emociones intensas te van a activar creencias distorsionadas que pueden llevar a eso. Un desconocimiento de la autoridad. Bueno, no se respetan los semáforos ni las áreas para los peatones. Me sorprende mucho el dato que da Nelson, que precisamente habla de que no solamente son víctimas de accidentes fatales o de heridas los conductores, el peatón tal vez ocupa una gran parte de esto. Entonces, ya para cerrar entonces, ¿qué se habla de esto? Realmente, ¿cuál es lo que él dice? A juicio tuyo, ¿qué se puede hacer? Sumado a lo que ya contempla Sí, Joan, sumado a eso. porque hemos incluso planteado lo que sería la creación de un equipo multidisciplinar, ¿no? Que pueda contemplar ciertas propuestas y abordajes para un solo trabajo en conjunto, que es lo que hemos tratado de plantear, que simplemente se empiece a hacer lo que se dijo que se va a hacer. El sistema de puntos vino con la ley 6317 y estamos en el 2025 y no se ha ejecutado. La ITV o la inspección técnico vehicular que se hace en países como en España para regular sobre todo las condiciones de los vehículos, aquí no se hace. En su momento la famosa revista se pasó por alto, pero aquí hay una serie de vehículos que no deberían estar transitando, son chatarra y ya ese vehículo de por sí pone en peligro al conductor y a las demás personas, ya sea porque se le van los frenos, porque se le rompe la transmisión, por X o Y razón. ¿Cuántas veces hemos visto como un vehículo de carga, un famoso camión, se le van los frenos o pierde el control o lo que sea? Al final, si sumado a todo lo que dice Joan de falta de sueño, temas de ansiedad, temas de atención, tomamos en cuenta un vehículo que no está en las condiciones, es una bomba de tiempo. Y por último, dejarle también con el tema de las multas. No es que se deje de cobrar las multas, es una forma también de, a través del sistema de puntos, tomar en consideración, ¿no? Pero que las multas se empiecen a aplicar como se dijo que se va a aplicar. Las multas todavía se cobran con el tarifario del 2016, pero ya el 2017, con la ley 6317, planteó otra cosa. Por eso digo, empezar a hacer lo que se dijo que se iba a hacer. Bien. Carlos, ¿qué tú harías? Sí, tú. Es que él habla Porque de tú eres algo. conductor y Él habla de algo interesante, porque sistema de puntos implica sacar de la calle a la gente que ya por su conducta ha demostrado que no debería estar detrás de un volante. Entonces, Y no solo sacarlo de la calle, reeducarlo.
porque a través de esa reeducación es que el sistema de puntos propone que una persona pueda recuperar su licencia de conducir. Y en porcentaje, vamos a suponer que alguien quiera tomar el liderazgo desde el punto de vista privado, porque ya con el Estado sabemos que para el gobierno lo importante son los impuestos, y eso se ha establecido. Pero si se hace un estudio y empezamos a buscar porcentajes, sin tenerlo todavía en porcentajes, ¿qué cantidad de porcentajes ustedes le dan, qué porcentaje ustedes le dan al exceso de vehículos en la calle? Uno, ¿qué porcentaje le dan al vehículo que no está en condiciones de andar en la calle, que le dicen chatarra? Y tercero, ¿qué porcentaje le dan al que físicamente y mentalmente no pasaría un examen psicológico? A esos tres, ¿se podría determinar esos porcentajes o es imposible? Como yo mencionaba ahorita, se hizo un estudio y el 89.5 tiene que ver con el propio conductor. ¿Qué porcentaje? 89.5 de los accidentes. ¿Con qué tiene que ver? Con características del conductor. De la persona. El 80. 89.5. Casi el El 90. 8.8 tiene que ver con cuestiones del contexto. El entorno. Y el resto tiene que ver con cuestiones del vehículo. Por lo tanto, el mayor peso es en el conductor. Cuando tú dices el conductor, son los dos conductores. Si hay un, Exactamente. No es uno de los dos. Exactamente. Bien. Exactamente. Bien. En cuanto a la chatarra, Sí. según Es los un porcentaje alto. según los datos de la DGI, no chatarra como tal, o lo que sería el concepto de chatarra. Vehículos que no estén en Pero condiciones. más del 40%. Por ejemplo, un vehículo que sea nuevecito, que ande con las gomas muy bajitas, es un peligro. Más del 40%, alrededor del 43% de los vehículos del parque vehicular tiene más de 20 años. Entusiásmense y vengan a cada rato. Gracias a Nelson Carvajal Lluveres y a Joan Novoa. Muchas gracias. Salúdame a tu mamá, Claro que que es sí. una líder en el correo. Estoy seguro que está viendo el programa Está ahora bien, mismo. seguro.